Europa domina el mundo durante siglos, impone ideas, fronteras y destinos. Pero antes de ser imperio, antes de ser continente, antes incluso de tener nombre, Europa fue solo un extremo incierto del mundo conocido. Un territorio salvaje de bosques infinitos, mares hostiles y pueblos dispersos que luchaban por sobrevivir. Aquí no existía una identidad común, solo clanes, tribus y huellas humanas avanzando lentamente, dejando marcas en la piedra, el fuego y la memoria. Hace más de 40.000 años, los primeros humanos modernos llegaron a estas tierras siguiendo animales y estaciones. Pintaron cuevas, fabricaron herramientas, aprendieron a dominar su entorno. Sin saberlo, estaban sembrando el origen de una historia que nunca se detendría. Mucho después, los griegos intentarían explicar este territorio a través de un mito. Europa, una princesa raptada por un dios. Nombrar fue el primer acto de poder. Desde ese momento, Europa dejó de ser solo tierra, se convirtió en idea. Alrededor del Mediterráneo, las civilizaciones comenzaron a conectarse. Fenicios, griegos y romanos intercambiaron bienes, palabras y conocimientos. Grecia enseñó a pensar. Filosofía, democracia, ciencia, historia. Roma enseñó a dominar. Leyes, caminos, ejércitos, orden. Durante siglos, gran parte del continente quedó unida bajo un solo imperio. Pero cuando Roma cayó, en el año 476 de nuestra era, Europa no murió, se fragmentó. De las ruinas surgió un mundo nuevo, inseguro y violento. Reinos pequeños, fronteras inestables y una población que buscaba sentido en medio del caos. La fe se convirtió en refugio. El cristianismo no solo ofreció salvación espiritual, sino orden social. La Iglesia organizó la vida, el tiempo y la moral. Europa entró en una era donde creer era tan importante como obedecer. Entre los siglos V y IX, el continente se volvió feudal. El poder se medía en tierras, espadas y lealtades. Hubo intentos de unidad, como el de Carlomagno en el año 800, cuando la corona imperial y la fe se fusionaron. Pero el sueño duró poco. Europa aún no estaba lista para ser una sola cosa. El miedo se convirtió en sistema, al castigo divino, al infierno, al fin del mundo. La fe controló conciencias y justificó guerras. En el año 1905, las cruzadas llevaron a Europa más allá de sus fronteras. Guerra sagrada, expansión y violencia se mezclaron. El continente comenzó a abrirse al mundo, pero a través de la sangre. Sin embargo, mientras reyes y ejércitos luchaban, algo distinto despertaba en las ciudades. Comerciantes, artesanos y burgueses empezaron a cambiar el equilibrio del poder. El dinero comenzó a desafiar a la sangre. El conocimiento, guardado durante siglos, volvió a circular lentamente. Europa estaba a punto de despertar. A finales del siglo XIV, tras plagas devastadoras y crisis profundas, las viejas certezas empezaron a resquebrajarse. En Italia el pasado clásico fue redescubierto. El Renacimiento colocó al ser humano en el centro del pensamiento. El arte dejó de ser solo religioso. La ciencia observó la naturaleza sin pedir permiso. Con la imprenta, alrededor del año 1450, las ideas se volvieron imparables. Pensar se convirtió en un acto revolucionario. Cuando algunos afirmaron que la Tierra no era el centro del universo, Europa comenzó a entender que la verdad podía contradecir la fe. En el año 1517, la Reforma rompió la unidad religiosa del continente. Dios dejó de ser uno solo para Europa. La división espiritual se volvió política. Al mismo tiempo, Europa miró al océano. En el año 1492 llegó a un continente desconocido. El encuentro entre mundos fue brutal. Para Europa fue expansión, para otros, destrucción. Imperios ultramarinos se extendieron por el planeta. Oro, plata y recursos fluyeron hacia el continente. Europa se convirtió en el centro del mundo, construyendo riqueza sobre esclavitud, violencia y dominación. Por primera vez el planeta quedó conectado. Nació el comercio global y el capitalismo moderno. Pero la contradicción creció. Europa predicaba libertad mientras oprimía fuera de sus fronteras. Esa tensión explotó desde dentro. A finales del siglo XVIII, el antiguo régimen comenzó a colapsar. Ideas ilustradas cuestionaron el poder divino de los reyes. En el año 1789, la Revolución Francesa declaró que la soberanía pertenecía al pueblo. Un rey cayó, un sistema murió. Europa entendió que nada era intocable. En el año 1945, el continente estaba en ruinas. Imperios caídos, liderazgo perdido. Dividida por la Guerra Fría, Europa quedó atrapada entre dos bloques. Vivió bajo la amenaza nuclear. Por primera vez, la paz no fue idealismo, sino necesidad. De las cenizas surgió una idea radical: cooperar para no volver a destruirse. Antiguos enemigos compartieron recursos clave. Carbón y acero se convirtieron en instrumentos de paz. Con el tiempo, más países se unieron. Se abrieron fronteras, se crearon instituciones comunes, una moneda compartida. Europa intentó reinventarse como una unión sin precedentes. En el año 1989, el muro cayó. El continente volvió a imaginarse como uno solo. Entró en el siglo XXI con prosperidad y décadas sin guerra interna. Pero las tensiones no desaparecieron. Crisis financieras, desigualdad, migraciones y miedo reavivaron viejos fantasmas. El nacionalismo regresó. Europa dejó de ser el centro del poder global.
Nuevas potencias emergieron. El proyecto común fue puesto a prueba. Europa carga con una historia pesada, imperios, guerras, colapsos, pero también con una experiencia única. Ha caído antes, se ha reconstruido antes, su futuro no está escrito. Europa nunca fue solo un lugar, fue una idea, un experimento, una advertencia. Nació del caos, dominó el mundo, casi se destruyó a sí misma y aprendió a cooperar. Quizás su mayor legado no sea el poder, sino la capacidad de reinventarse una y otra vez.